Bienvenidos a Reflexiones para la Enseñanza y el Aprendizaje, el espacio donde exploramos juntos las tendencias, desafíos e innovaciones de la educación superior. Con cada episodio, le invitamos a reflexionar y encontrar nuevas maneras de aprender y enseñar. Comenzamos. Sean bienvenidos todas y todos a nuestro podcast Reflexiones para la Enseñanza y el Aprendizaje, creado por el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral CEAP de la Universidad del Rosario, y quien les habla, David Avellaneda. En este podcast invitaremos a expertos en materia de educación superior, quienes compartirán sus experiencias, investigaciones y puntos de vista que aportarán nuevas perspectivas a nuestro quehacer docente. Para esta sexta entrega hemos invitado a algunos integrantes del equipo CEAP. Nos acompaña Fray Martínez, profesional de internacionalización del currículo, y Diógenes Carvajal, asesor de evaluación de aprendizajes. Siéntanse cómodos y nuevamente bienvenidos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio en el que abordaremos el tema de la internacionalización del currículo. En sí, el campo de la internacionalización del currículo es amplio. Esto implica hablar de transferencia de conocimiento, hablar un poco de dobles titulaciones, de bilingüismo, de transformaciones curriculares. Y todo eso está perfecto cuando el escenario en el que uno se está moviendo es el escenario de un programa. Pero si yo estoy a cargo de una asignatura, yo soy profesor de una asignatura en particular y me gustaría saber de todo eso de la internacionalización, qué es lo que yo puedo emplear directamente en mi aula. Fray, yo soy un profesor de la universidad y yo tengo un curso que dicto a mis estudiantes de pregrado. Me gustaría saber si yo quiero incorporar la internacionalización del currículo en mi curso, ¿qué podría hacer? Hola, Ico, y hola a todos de paso. Hay 3 niveles en los que uno puede entrar a trabajar en temas de internacionalización. Usualmente uno creería que tiene que pensar en temas de pasantías y movilidades y dobles titulaciones, y claro, eso es un nivel un poco más macro de la internacionalización que está muy bien y le llega muy bien a los programas. Pero uno en su aula de clase, uno en el ejercicio de el desarrollo de sus sesiones, uno puede tener unos temas allí como de internacionalización curricular que pueden apoyar lo que uno está trabajando. Uno les trae un pedacito del mundo a los estudiantes que de entrada ya están conectados al mundo, pero pues ellos quieren ver desde su disciplina cómo los hacemos un poco más como inmersos en ese escenario. Y aquí entonces uno podría hablar de 3 niveles. Un nivel más como de me interesa traer internacionalización a partir de los recursos que yo utilice en el aula. Un segundo nivel que es más como el me interesa lograr este acercamiento al escenario internacional de mi disciplina desde el trabajo colaborativo. O hay un tercer nivel que dice, no, lo mío es conectar a mis estudiantes con el escenario internacional directamente desde sus capacidades de producción, que por supuesto están conectadas a los resultados de aprendizaje esperados de sus asignaturas, y lo que yo quisiese que ellos se llevasen al finalizar el curso con una mirada por supuesto mucho más amplia. Entonces uno puede decir, está en esos 3 escenarios, ya tú me dirás como profesor de esa asignatura, ¿cuál es el que eventualmente te llama más la atención? Digamos que yo quiero empezar por recursos. ¿Qué debería hacer yo allí para incorporarlo en internacionalización a mi curso? En temas de recursos, lo que usábamos otrora era miremos cuántas asignaturas se editan en segunda o tercera lengua, los denominados English Taught Courses. Entonces uno creía que desde que el plan de estudios tuviese de este tipo de asignaturas ya teníamos un paso ganado. Otros decían, no, pues yo reviso dentro de mi sílabo o dentro de mi guía de asignatura que el número de referencias bibliográficas pues en su mayoría tenga un componente pues también como de autores internacionales o tendencias pues internacionales. Y está muy bien, son pasos que uno va ganando. Sin embargo, pues del lado de los recursos y sobre todo ahora que estamos supremamente mediados por la tecnología, uno podría decir, yo aplico 2 frentes, un frente de bibliometría para ver cuáles son las tendencias en temas de producción investigativa o en producción sobre la disciplina hoy, para saber qué autores deberían estar leyendo mis estudiantes, qué países están produciendo en mayor escala resultados de investigación o resultados de trabajos académicos, qué país es líder, qué país es tendencia en materia de mi disciplina. O simplemente me voy al área de los recursos y digo, hay unos MOOC colgados en plataformas tipo edX, tipo Coursera, que son muy útiles y que yo los puedo emplear como recurso dentro del aula. Entonces yo puedo decirles a mis estudiantes, en lugar de leerse
un PDF, 2, 3 papers, que pues está muy bien que lo hagan, por supuesto, pues hay otro formato que a lo mejor y también les resulta llamativo. Que la Universidad A Internacional haya creado un curso sobre una de las temáticas que yo tengo dentro de mi asignatura y la dictan con contenidos en video, en audiovisual, en interactivo y que les llame a los estudiantes la atención, pues es un recurso que yo puedo emplear dentro de mí. Y son, pues obviamente tiene la mirada de esa universidad, de ese país, allí inmersa y el estudiante se va a llevar esa perspectiva. Lo mismo va a pasar con los podcasts, entonces que los estudiantes estén conectados con teóricos, con investigadores, con quienes están hoy en la disciplina supremamente conectados con el campo internacional. Entonces se llevan ellos una miradita desde los recursos, vuelvo y digo, una mirada al mundo, lo que está pasando en su disciplina en el mundo, y de paso complementan la actualización que ellos ya traen desde redes sociales. Fray, tú dices algo que, bueno, varias cosas que están interesantes allí que me parece clave retomar, pero quiero empezar por una que a veces yo he escuchado el rumor. Profesores que se imaginan que el hecho de que su curso tenga un componente internacional en términos de recursos, yo lo conecto con eso que tú planteas, es voy a meter lecturas en otro idioma. Lo he escuchado, pero escuchándote a ti, entendería que más que un segundo idioma, lo que se busca es esa perspectiva internacional en la disciplina. Es decir, podría ser incluso en el mismo idioma, pero me está mostrando una perspectiva internacional de un conocimiento particular de mi disciplina. Es que fíjate que ahí lo conectamos con el segundo nivel, el de trabajo colaborativo que te mencionaba hace un instante. Okay. Claro, uno como profe tiene la tendencia a decir en su programa, si hay cursos internacionales, no sé, el programa como negocios internacionales, relaciones internacionales, administración, uno podría creer que el mayor número de contenido pues en otra lengua, más cercano va a ser mi conocimiento de la disciplina en esa misma lengua, por ende más internacional. Pero pues la realidad hoy nos dice, ya estamos hiperconectados y lo que tenemos a nuestra disposición es una serie de recursos que me dice a mí, no solamente va a escuchar un contenido en otro idioma, sino que a través de ese idioma, incluso puede ser en español, porque hay contenido muy bueno para regiones como Latinoamérica, todo lo que denominamos nosotros como el subglobal ya está produciendo mucho en español y uno podría decir, quiero que se escuchen un podcast, quiero que revisen un MOOC que está colgado en la Universidad de La Plata sobre esta temática en particular en la que somos referencia y eso llama mucho la atención. Luego, no se van únicamente con el tema de idiomas, sino que también se llevan una perspectiva de ese país donde surgió la idea de investigación, la idea de exploración disciplinar. ¿Y cómo lo conecto con el segundo nivel, el de trabajo colaborativo? Precisamente por lo mismo. Yo puedo tener clases espejo, lo que otrora era como traigo un profesor invitado a mi sesión y que se conecte y que nos dé una charla, que nos dé un seminario, pues está perfecto, puede seguir funcionando, pero lo podemos enriquecer del lado del trabajo colaborativo como tal vez clases espejo en donde llega un profesor e interactúa con mis estudiantes, no son charlas, sino interactúo, asesoro, retroalimento algún proyecto, COEL, en donde entonces son los estudiantes, esto por sus siglas en inglés, es un escenario más como de trabajo, aprendizaje, que es colaborativo y que es internacional y que además es en línea. Entonces le digo al estudiante, tú puedes charlar con tu colega, porque no es solamente un profesor que se conecta a hablarnos de una temática en particular, sino que vas a sacar adelante una tarea con esos otros estudiantes que están al otro lado de la pantalla. Entonces hay algo mucho más interactivo. Lo que sugiere ese trabajo colaborativo, desde luego, no solo trabajarlo desde nivel lengua, sino y cómo me acerco a la disciplina. A lo mejor yo estoy trabajando, qué sé yo, revisando escenarios de macroeconomía para Latinoamérica y qué bueno traerme como invitado entonces a una de mis sesiones el grupo de macroeconomía 1 de la Universidad A, Universidad B, Universidad C de determinado país, a ver ellos cómo la están abordando, cómo la entienden, cómo la vemos nosotros, cómo la contrastamos, cómo nos nutrimos pues de la experiencia uno a uno. Por eso lo conecto mucho con el trabajo el escenario número 2 de currículo internacionalizado en el aula. Y eso, si no me voy por los recursos, me voy por el lado del trabajo colaborativo. Tú mencionaste algo, lo has mencionado 2 veces y me parece importante retomarlo, y es que se parte del hecho de que los estudiantes ya hacen parte de un mundo que está hiperconectado. Y hace un momento dijiste conectar lo que ellos ya saben de redes sociales con lo académico. ¿Cómo se hace esa apuesta para esa conexión que tú mencionas? Hay algo bien interesante con el tema de redes sociales o incluso con el tema de redes académicas a la que muchos de los estudiantes ya están conectados. Entonces ellos dicen, yo estoy siguiendo dentro de mis seguidores o las cuentas que yo sigo, los podcasts que yo escucho a Teórico 1, Investigador 2, Referente 3 y soy seguidor y consumo su contenido disciplinar con frecuencia. Pero cuando entro a una apuesta y aquí el nivel 3 en la que yo produzco con eso que yo estoy recibiendo, porque el escenario de internacionalización curricular no solo involucra un input que yo recibo, entonces, sí, mira,
mírate este video, revísate este MOOC, cruza estos 2 o 3 papers y dame pues una idea de qué está hablando cada una de las apuestas de cada uno de estos autores. No, ahora el interés un poco más es hacia el nivel de producción. Por eso hacía referencia a los resultados de aprendizaje esperados de las asignaturas, de los sílabos, lo que está bien declarado. Qué bueno que tenga una perspectiva de el estudiante también va a producir de cara a. Si yo le digo a un estudiante en términos de entregables de mi clase, vamos a hacer una hackathon, vamos a participar en un bootcamp, vamos a hacer un proyecto tipo capstone, y aquí pues perdón todos los anglicismos, pero pues digamos que son los formatos que más se abordan, y cada uno de ustedes en sus disciplinas seguramente las hackatones para áreas de ingeniería y ciencias, quizás los bootcamps más para escenarios tipo escuelas de administración, los proyectos capstone que ya un poco más interdisciplinares pues abarcan cualquier escuela o facultad. Uno le puede decir al estudiante, ya tuviste la oportunidad de trabajar a través de un COIL. Sí. Esta temática, ya viste desde estos MOOC y estos podcasts la perspectiva que se tiene en Latinoamérica sobre esa misma temática. Cuéntame ahora tú, conecta tu realidad local, conecta tu intención de desarrollo, porque estás comprometido por supuesto con el fin formativo que tiene cada programa, y es salgo a sacar adelante no solamente mi iniciativa profesional, sino debo contribuirle al país, pero con dificultad voy a contribuir en algo realmente sustancioso al país si no tengo en cuenta todo lo que me está rodeando y todo lo que estuve consumiendo. Si voy con los MOOC, con los podcasts, trabajo a través de un COIL, de una clase espejo, pues tendré que dar cuenta de unos entregables igualmente abiertos en términos de perspectiva. Entonces, eso es lo que se va a llevar al estudiante. Vamos a realizar una simulación, vamos a trabajar un estudio de caso, vamos a sacar una propuesta pues de trabajo para presentarla a una convocatoria que hay fuera sobre investigación o sobre proyectos de iniciativas en la disciplina. El estudiante ya es capaz de decir, oiga, yo ya tengo una perspectiva súper amplia de todo lo que viví durante el semestre. Creo que al final del semestre, al final del curso de esta asignatura, pues yo puedo entregar uno de estos productos en el formato en el que está y doy cuenta de la perspectiva que me traje, la que traía antes de la asignatura, la que escuché durante la asignatura y el nivel propositivo que tengo ahora. Entonces ahí en el nivel propositivo ya va impresa, fácil, ya va digamos que un poco más impreso esa intención como de ya tengo un panorama mucho más amplio. Y sé que ha funcionado afuera, sé que no ha funcionado afuera y sé cómo lo puedo nutrir, hacer más robusto acá en el escenario local. Diríamos que los estudiantes logran construir una mirada más holística alrededor de una temática particular o unas temáticas de una asignatura. Y seguramente así será, además porque van a llevarse ese brochazo interdisciplinar. Muchas veces estos ejercicios de clases espejo de COIL, por ejemplo, estas hackatones, estos bootcamps, usualmente van de la mano de otras disciplinas. Y estupendo sería que yo lograse que mi clase, además de llevarse ese marco de currículo internacionalizado, se lo llevara a interdisciplinar. Entonces decirle al estudiante de medicina, puedes sacar un proyecto súper interesante con el de ingeniería y asesorarte muy bien con el estudiante de jurisprudencia. Y entonces sacar concursos, que los hay muchos formatos interdisciplinares para concursos, para competencias disciplinares, hay unos formatos de hecho muy interesantes, ya van con esa mirada. Entonces el estudiante seguramente no solo aprendió el tema de su disciplina, sí, aprendió cómo funciona afuera, cómo nutro lo propio y cómo llego a ese nivel de proposición. Todo gracias a unos recursos que yo le compartí durante mi clase, unas propuestas de trabajo colaborativo a la que yo los invité y una intención de evaluación en el marco de lo que hoy estamos trabajando. No necesito que me escribas súper largos papers, ni ensayos, ni evaluaciones. A lo mejor servirán para cada una de las disciplinas y en el marco de alguna asignatura en particular se necesitarán. Pero si le vamos a dar un tinte un poco más internacional e interdisciplinar a lo que yo estoy trabajando en mi aula, a lo mejor estos formatos de entregables le van a resultar más interesante al estudiante. Y a la larga terminan entregando producto más robusto, mucho más orgánicamente. Fray, un poco para resumir lo que tú has planteado, si yo quiero incorporar el componente de internacionalización curricular en un curso mío, hay 3 formas de hacerlo: a través de recursos, a través de trabajo colaborativo, a través de producción. ¿Yo puedo empezar por alguno de los 3 o tú sugerirías alguna manera particular? Soy totalmente novato, quiero empezar. Y está perfecto. Imagínate que quieres sacar un proyecto tipo capstone dentro de tu clase. Entonces dices, hey, yo quiero innovar y quiero meterle este proyecto capstone como trabajo final. Entonces el proyecto capstone va a solucionar una problemática particular en determinado sector empresarial, y entonces yo le digo al estudiante, si ese es el objetivo final, presentar una propuesta que solucione una problemática que yo le estoy planteando, ¿por qué no se pega una charladita con colegas, y esto a través de un COIL por ejemplo, de otros países, de otras universidades? Yo los voy a conectar un par de semanas a que charlen con ellos a ver cómo esta problemática la han abordado allá,
cómo le han dado solución, qué han revisado ellos, y de repente con esa mirada que se llevan ellos de cara al entregable, Sí. se están ampliando necesariamente su espectro disciplinar. Y si de repente por esa misma línea yo le digo, bueno, si llega a tener alguna duda sobre cómo sacar adelante este proyecto Capstone, voy a dejar aquí en el aula virtual, en nuestra guía asignatura, un par de podcasts buenísimos que pueden darle idea de alguien ya hizo esto, alguien ya le dio solución a esto, evaluemos qué tal nos fue. Estos son podcasts de Latinoamérica, del norte global, de alguna universidad o país en específico. O no, a lo mejor es un MOOC, a lo mejor es una masterclass que yo les sugiero ver. Entonces fíjate que yo puedo arrancar desde mi intención del trabajo final, que puede ser una simulación, puede ser una idea de emprendimiento, puede ser un proyecto solucionador de alguna iniciativa, alguna problemática que encontré en el marco de mi disciplina. Yo los puedo llevar a que naveguen por trabajo colaborativo, a que exploren recursos, insumos que han producido expertos internacionales o colegas internacionales, y por ahí abarco una muy buena porción de currículo internacionalizado con una sola intención, y es darles a ellos esa ventana abierta a lo que está pasando en el mundo y de cara al mismo ser propositivo y llegar con la solución. Pienso que el hecho de incorporar la internacionalización en uno de mis cursos necesariamente me lleva a repensarme un poco lo pedagógico, a repensarme un poco lo evaluativo en el marco de esa apuesta de internacionalización que estoy haciendo. ¿Estoy en lo correcto? Puede ser que eventualmente yo diga, qué interesante este formato de los bootcamps, qué interesante este formato de la hackathon, qué interesante incluso hacer un cover. Si yo lo agrego a mi guía de asignatura, eventualmente lo voy a tener que conectar con uno de los objetivos de aprendizaje que tenía allí, los resultados objetivos de enseñanza, resultados de aprendizaje esperados, eventualmente también con los contenidos, y decir, aprovecho y le hago una actualización. Hablaba del ejercicio bibliométrico anteriormente y es súper interesante porque yo me actualizo no solo. Fíjate que el tema de internacionalización hace que yo mismo me quiera actualizar como profesor. Sí. Quiero ver, bueno, si esto estaba pasando en anatomía hasta el año 2025, ¿qué hay hoy? ¿Cuál es la tendencia en formatos? ¿Cuál es los nuevos hallazgos que hay que yo deba compartirle a mis estudiantes? Ellos, vuelvo y digo, están supremamente conectados ya con el mundo. Entonces yo tengo que hacer que el lenguaje de mi disciplina hable ese mismo idioma de hiperconectividad. Entonces yo les digo a ellos, aquí están los nuevos recursos. Escuchemos estos nuevos podcasts, veamos estas masterclasses, participemos en este MOOC en términos de recursos. Entonces el estudiante va a estar supremamente enganchado, muy interesado en ver cómo funciona afuera lo que él está aprendiendo. Además porque se va a llevar una idea de estoy a la par. Es un nivel de competencia que tiene mi programa con otros programas de otras universidades en donde estamos exactamente como pares. Entonces el ejercicio de calidad ahí lo estoy ratificando. Y a la par en la que el estudiante se lleva esa mirada más completa de su disciplina, pues el profesor va actualizándose. ¿Y cómo lo logramos? Dejándolo justamente allí dentro de mi guía de asignatura. Eventualmente llamará a que en algún momento haga yo actualizaciones a mi guía de asignatura, que es como el proceso natural que ocurre. Solo que esta vez lo va a inyectar un poquito más de contenidos y de perspectivas a través de estos recursos o de estas actividades de aprendizaje desde la internacionalización. Ya para cerrar, pues por un lado, este panorama que tú nos presentas me parece que es bastante claro. Creo que ya le da una idea a nuestros profesores y profesoras sobre cómo pueden ellos hacer este proceso. Pero cuando un profesor, y es la otra parte, cuando un profesor diga quiero hacerlo, ¿a quién busca? Aquí en la universidad. Acá nos busca a nosotros en el centro de enseñanza, trayectoria, apoyo profesoral. Mejor dicho, el CEAP se va a quedar cortito en todo lo que estamos haciendo nosotros en términos de apoyo al ejercicio docente. Y entonces, ¿qué tenemos allí? Pues me escribieron un correo a mi fray.martinez y entonces allí, oiga, me pareció súper interesante eso de las masterclasses. Oiga, ¿dónde puedo explorar unos MOOC bien interesantes? Oiga, ni idea de cómo funciona ese tema de bootcamp que usted propone y a lo mejor yo lo puedo traer a mi clase. Y ahí lo vamos como explorando. Hay unos recursos ya bien interesantes construidos en nuestros micrositios. Ahí dentro de la página web de la universidad hay un botón profesores. Ahí nos encuentran a nosotros en el CEAP. Ahí está el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral. Y ahí dentro está internacionalización del currículo. Ahí hay unos recursos bien interesantes. Y si no, pues ya nos centramos pues nosotros en contacto directo y acompañamos la iniciativa de internacionalización que tenga cualquier profesor. Fray, muchísimas gracias por compartirnos. Tanto gusto. Espero que ya le haya servido a todos y que se hayan llevado un poquito de esto que estábamos conversando a implementación en sus cursos. Gracias por acompañarnos en Reflexiones para la Enseñanza y el Aprendizaje. Esperamos que las ideas de hoy le inspiren y motiven en su camino educativo. Nos escuchamos en el próximo episodio.